Vamos a caracterizar al entrenador para empezar a hacer este proceso. El entrenador puede tener muchas características. Acá estamos pasando a alguien que podría tener cualquier aspecto menos el de entrenador, pero puede serlo. Entonces vamos a pasar esta lista con una característica que tiene cada una de las palabras que vamos a proporcionarle a esta caracterización. El entrenador tiene que ser un maestro, es decir, debe tomar acciones pedagógicas. El entrenador debe ser entrenador. A mí la palabra me pone siempre a dudar, pero bueno, tiene que ver con el hecho de que desarrolla unos trabajos específicos sobre capacidades condicionales y sobre capacidades coordinativas, lo específico del deporte. ¿Cuáles son las tareas y cómo las desarrolla? La preparación física, la preparación técnica, la preparación teórica, psicológica, táctica, y yo hablo de la preparación pedagógica. Tiene que ser un instructor, uno tiene que saber dar instrucciones de cuáles actividades y qué ejercicios, o sea, de los que planeó, cómo los dirige. Tiene que ser un motivador, como lo ven ahí, creando propuestas y un buen ambiente de trabajo. Tiene que ser un disciplinista, y es en el buen sentido de la palabra. La disciplina se va construyendo y el entrenador es un apoyo para que el deportista se vuelva disciplinado por sus propias formas de ver la vida. Tiene que ser un director, organiza y planifica. Un administrador, y no solamente es cuestión de administrar dinero y todo lo que tenga que ver con lo material, no, también hay que administrar al mismo entrenamiento, al deportista, a los contenidos, etcétera. Tiene que ser un publicista, tiene que hacer conocer su trabajo y hacer conocer a su deportista. Tiene que ser, bueno, tiene que ser es, pero una característica que debe tener el entrenador es ser buen amigo, sobre todo de sus pares, de sus entrenadores y de sus pupilos para darles apoyo, porque a veces no pueden ser amigos, pero él sí tiene elementos de la amistad que hace que esos apoyos sean adecuados. El entrenador debe tener una característica de científico, analiza, evalúa, resuelve problemas, todo basado en su experiencia y en sus conocimientos académico-teóricos. Por eso ustedes ya están en ese camino y están formándose en este punto tan importante. Y por último, y lo dejo de último, aunque podría ser el primero, el entrenador tiene que ser un estudiante todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estudiar y estudiar no significa solamente tomar los libros, hay que escuchar, hay que contar, hay que ir a enseñar porque enseñar es una manera de aprender. Ahora hay unas conductas que las vamos a ver para que ustedes vayan diciendo, uy, a mí me han entrenado así, yo como que tengo estas características, como que sería bueno tener algunas de esto y algunas de lo otro. Hay una conducta de formación e instrucción, es decir, enseñar las tareas. Esa es una característica conductual, ¿cómo lo hago? Hay una conducta democrática, en la cual participa con su deportista y si hay alguien más, los padres, etcétera, para tomar decisiones. Hay unas conductas que a veces hay que tomar que son autocráticas. Mire, las cosas se hacen así porque la autoridad la tiene el entrenador. Estas son características que les han dado desde diferentes miradas, ¿no? Y hay una conducta de apoyo social. Y el apoyo social está en construir un equipo y no significa que estemos hablando de juegos deportivos o equipos de confrontación, sino que yo tengo un equipo de atletas que entrenan conmigo. Entonces, ¿cómo voy a hacer que se apoyen los unos a los otros cuando están entrenando, cuando están fuera del entrenamiento, etcétera? Y hay una conducta reforzante, es decir, cada vez que sucede algo positivo dentro de su grupo o con un individuo específico, se va a reforzar esa conducta para que le permita construir una base sobre la cual desarrolla valores, carácter, etcétera.
Hay diferentes estilos de entrenamiento, de manejar un entrenamiento. Y ustedes habrán recibido muchas herramientas o estarán recibiendo en este momento o las van a recibir en el futuro. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando uno reciba las herramientas, las utilice de manera adecuada. Porque habrá en algunos momentos entrenadores que les ha pasado, que les dan las herramientas y no saben cómo utilizarlas. Va a ser fundamental el buen uso de las herramientas. Cada una de las asignaturas que ustedes están desarrollando les están dando herramientas. Esta es otra manera de caracterizar al entrenador. Fíjense que hay tres: el entrenador que es autoritario, el que es cooperativo y el que es casual. Si miramos, por ejemplo, un aspecto de los que tienen que trabajar como entrenador, que sea la motivación, el autoritario a veces motiva, el cooperativo motiva a todos y el casual, pues no hay motivación clara o no existe porque es casual, porque va a ir reemplazar a alguien en un entrenamiento y ese tipo de motivación instantánea de pronto no es muy clara. Es posible que haga algunos elementos de la motivación, pero entrena 2 o 3 días y se fue. Es por eso que lo caracterizan de esa manera. Digamos que habría que verle una mirada transversal. ¿Será que a veces hay que ser autoritario, a veces cooperativo y a veces casual? ¿O solamente autoritario y cooperativo? Dejamos varias preguntas para el futuro que los espera. Vamos a ver el ejemplo de caracterización en atletismo para que se vayan ustedes encaminando hacia lo que vamos a realizar. Como se dan cuenta, en el atletismo pues tenemos muchas disciplinas. Entonces, como tenemos muchas disciplinas, para poder caracterizar hay que tomar cada una de manera independiente. Una cosa es un saltador de largo, otra cosa es un lanzador de martillo y otra cosa es un velocista. Entonces es importante que en atletismo se den cuenta de eso. Bueno, y en general uno en el deporte tiene que ojalá caracterizar hasta por los puestos que juegan. Cuando yo voy a caracterizar, cuando me pongo en ese papel como entrenador, debo escoger unos factores. Yo soy el que decide. Ahora, hay unas recomendaciones que las vamos a ver acá, que me van a servir. Primer factor, antropométrico. Digamos que en algunos casos estaré utilizando palabras que son técnicamente las adecuadas, que están acompañadas las que en general de manera popular se conocen. Entonces, cuando dicen, ay, es que este es un niño de constitución gruesa, de constitución alta, etc. Eso realmente lo maneja la antropometría. Primer componente. Segundo componente, el psicológico. Tercer componente, el fisiológico, o sea, cómo funciona. Además de que yo pueda decir, ay, mire, este estudiante tiene una constitución delgada, resulta que es muy resistente. Le funciona su situación cardiorrespiratoria muy bien. Bueno, esa es una manera de mirarlo, pero ya lo estamos nosotros analizando desde el punto de vista científico. Ortopédico, que tendrá que ver con lo ortopédico, tiene que ver con el manejo de los artefactos. Si yo manejo un balón, ahí hay un componente ortopédico. Si yo manejo una jabalina, hay un componente ortopédico. Hay un componente físico-atlético. O sea, si su condición, como dice la gente, es buena, es regular, es mala. Se dice que en el entrenamiento y en el deporte no hay una condición regular. O es buena o es mala. Y si se dan cuenta ustedes, le puse un color diferente a las otras. Ahora bien, ustedes también están construyendo conocimiento o estamos construyendo conocimiento, así que hay otros componentes que pueden aparecer. Ustedes los pueden proponer. En este caso a mí se me ocurre lo metodológico, la estructura motriz, lo sociológico, habrá muchos más. El día que ustedes los coloquen ahí, me ayudarán a mejorar esta presentación. Entonces, vamos a caracterizar, como se dieron cuenta el que estaba en color diferente, las capacidades condicionales. ¿Cuáles? Las que son relevantes en el momento de la competencia, las que son importantes.
Entonces, en ese orden de ideas debemos contextualizarlo y lo vamos a hacer aquí en estos diagramas que son tan conocidos para nosotros, en la línea X y en la línea Y. Así, simplemente, de manera perceptiva lo vamos a ver. Primero, voy a tomar dos pruebas del atletismo, dos disciplinas del atletismo que son bien diferentes. La bala y la carrera de maratón. Totalmente opuestas. Bueno, vamos a ver qué tan opuestas son. Cuando hablamos de las capacidades condicionales o las capacidades físicas, como le llaman otros, vamos a hablar de la fuerza. Pues, ¿qué pasa? Que el impulsador de bala y el de corredor de maratón necesitan fuerza. Pero la relación, miren cómo se presenta. Este no necesita tanta fuerza, pero necesita entrenarla. Después ustedes llegarán a saber qué tanta cantidad de fuerza necesita desarrollar y de cuál. Ahora vamos a hablar de la resistencia. ¿Cómo creen que aparecerá la figura? Bueno, allá estamos leyendo la mente a lo lejos de esta charla. Y claro, sí, mire, claro, por supuesto. Esa es la reflexión que ustedes van haciendo ahí. Sí, aquí el maratonista necesita más resistencia, pero el impulsador de bala también necesita trabajar la resistencia. De pronto es que hay una resistencia muy especial. Eso se verá después. Velocidad. Imagínense la flecha y el cubo. Miren, la característica es bien particular, ya están un poco más cerca. Ahora bien, si nosotros tuviéramos acá unos porcentajes, fíjense cómo esta es, digamos, como una media comparado con estos tan altos. Y si hablamos de la flexibilidad, no se les olvide una frase por ahí que estamos siempre trabajando. La flexibilidad es un componente de la fuerza. Si hay buena flexibilidad, se reciben bien las cargas de fuerza. Entonces miren cómo es el componente flexibilidad. Y por último, una capacidad coordinativa. La coordinación, digamos que esta es la coordinación dinámica general. No, digamos no, esta es. Miren, es muy importante, es tan importante como lo que hablamos acá de la fuerza y de la resistencia. La coordinación. Usted tiene que ser coordinado para correr y coordinado para lanzar. Bien, ya vimos la caracterización del aspecto condicional. Ahora, como estamos hablando de lo condicional, tenemos acá el ejemplo de nuestro impulsador de bala. Acá tenemos una lista de varias de las pruebas divididas entre lanzamientos, saltos y carreras. Y vamos a mirar qué tan relevante es la fuerza máxima en esas pruebas. Y si se dan cuenta, en los lanzamientos es mucho más importante en el de martillo que en el de jabalina. Y si pasamos a los saltadores, miren el comportamiento de las necesidades. Y si pasamos a las carreras, acá tenemos el de vallas, 800, etc. Pero miren esta que aparece aquí y aparece en un color bien llamativo porque es la que vamos a caracterizar. ¿Se dan cuenta cómo nos vamos volviendo más específicos, no? Para poder caracterizar hay que volverse específico. Entonces vamos a caracterizar la velocidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son esas facultades integrales que debe tener un velocista para ser el mejor velocista? Bueno, o uno de los mejores. Primero, particularidades antropométricas, palabra que ya conocemos. Es decir, es fundamental saber la talla, el peso, las proporciones fundamentales del cuerpo. ¿Qué talla, qué peso, cuáles proporciones son las que realmente nos van a servir para que sea velocista? Bien. La segunda, capacidades condicionales relevantes, las más importantes. Pues, ¿cuáles son? Para un velocista, la rapidez, la velocidad y la fuerza. Por supuesto que podemos incluir aquí la resistencia, porque uno debe tener una determinada resistencia para correr 100 metros, pero no es tan relevante para el tipo de caracterización que estamos haciendo. Tercero, particularidades biodinámicas de la carrera. Y aparece un término bien específico, biodinámicas. Pues ahí tenemos la coordinación específica de los movimientos. Lo vamos a ver acá de manera muy general, pero luego lo vamos a ver un poco más específico. Esa especificidad la vemos acá. Bueno, empezamos a verla acá. Fíjense cómo.
Para el análisis, este es un análisis que hacen, no sé por qué no tengo acá la fuente, debe aparecer al final. ¿Qué tiempos, qué talla y qué peso deben tener los candidatos a ser los mejores corredores, desde novatos hasta el nivel mundial? Fíjense cómo un chico que corra, creo que acá es la niña, 14 segundos y el hombre 12 segundos, o en estos promedios, y va progresando de esta manera, llegará al nivel mundial a correr entre 9, 8 y 10 segundos. Fíjense que este número ya cambió. Usain Bolt corrió por debajo de 9.6. Pero lo importante es saber que estamos caracterizando. Miren las tallas. De 1.65 llegó a 1.77. Estos son promedios entre 1.77 y 1.80. Es decir, que puede haber alguno que sea un poco más alto y aquí puede haber alguno que sea un poco más bajo. Porque fíjense que aquí tenemos uno de 1.79, pero acá incluyen al de 1.77. Bien, y aquí está el peso en kilogramos. Cada vez tendrá que ser más pesado. ¿Por qué? Dejo este silencio porque les digo esa pregunta. ¿Por qué tiene que ser pesadito y sobre todo en peso magro un velocista? Bien, mirando lo de los niños, en el estudio mostraron niños y niñas entre 9 y 10 años y entre 11 y 12 años. Entonces acá nos ponen la talla solamente, entonces alta, mediana y baja. Y lo que nos están diciendo es que si los chicos se encuentran entre estas tallas, entrénelos, no los deje por fuera. Siempre va a haber la posibilidad de que ellos lleguen a una manera específica de poder explotar sus condiciones. Porque puede ser velocista de 100 metros, pero puede ser velocista de 200 metros, o puede que velozmente se mueva jugando fútbol, etcétera, etcétera. Y entonces ya vimos esta primera eh, factor específico para determinar qué es lo antropométrico. Ahora miremos el factor biodinámico. O sea, ya no, solamente nos vamos a dedicar a este, para que vean cómo caracterizar. Es una tarea bien larga, profunda, específica y gasta tiempo. Entonces, si tenemos al velocista, lo primero que hay que pensar en que en la característica biodinámica está cómo reacciona al disparo y cómo es su calidad de aceleración inicial, si es buena, regular, mala. Cómo es la velocidad mantenida durante la distancia de los 100 metros. De qué manera se presenta, si ven, la resistencia a la velocidad. No la incluimos anteriormente, pero aquí está. Y por supuesto, en el análisis de las fases de la carrera, recordarlas para poderlas trabajar de manera didáctica y dentro de una pedagogía muy clara para cada uno de ustedes. Es decir, que la posición de salida, la aceleración, la velocidad constante, la llegada y la parada después de la llegada. Estas son las fases de la carrera. Y de pronto esto les va a servir para corregir alguna de las cosas que ya están desarrollando. Entonces, de lo anterior, solamente vamos a tomar la fase de reacción. O sea, cuando está